doctora Gabriela Sáez, la voy a presentar. Ella, pues, es doctora, tiene especialidad en medicina interna y diplomado en nutrición funcional. Dentro del contexto de USANA es líder Rubí, motivador platino premier, ganadora del prestigiado premio a la visión del Dr. Wentz en el 2023, y eso es algo muy importante y sobre todo es una fuente de inspiración para muchos de nosotros por todo su camino y su trayectoria dentro de USANA y también como ser humano. Eh, el premio a la visión, Growth México número 1, 2 y 3, Growth Norteamérica y Europa, líder de ventas, líder de comunidad, Top Enroller número 1 en América y Europa. Y sobre todo, yo la veo como una mujer poderosa, servicial, amable y siempre dispuesta a poder compartir todos los conocimientos que ella tiene, como les repito, de una manera sencilla, práctica. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, doctora. Y bueno, el micrófono es todo tuyo y estamos listos para aprender. Ale, muchísimas gracias por tan bonita introducción. Raúl, ambos, ¿no? Por crear este espacio, que justamente de eso se trata, de compartir información veraz. En la actualidad tenemos acceso a información, pero no necesariamente todo lo que encontramos en Internet es siempre verídico, ¿no? Y entonces hay como muchos mitos y es parte de lo que les quiero compartir con uno de mis temas favoritos. Y siempre digo, les voy a compartir de uno de mis temas favoritos porque, bueno, el tema de la salud en definitiva me apasiona, pero sí creo que actualmente la cuestión de la microbiota que ha existido durante muchísimo tiempo y que cuando menos desde la perspectiva de los profesionales de la salud, recientemente le estamos poniendo atención como un órgano, que es lo que es, más allá de solamente un proceso digestivo, sino de que, y Arquímedes lo dijo hace muchísimos años, ¿no? Que todas las enfermedades se originan a través del intestino. Entonces, pues bueno, voy a arrancar con esto de microbiota y su impacto en la salud. De entrada, es entender que la microbiota no solamente se encuentra a nivel del tubo digestivo. Hoy en día sabemos que somos más microorganismos que células, ¿ok? Microbiota no solamente hablamos de bacterias, hablamos de virus, hongos, parásitos que viven con nosotros y que hemos hecho una relación simbiótica de forma tal que nos ayudan a defendernos de enfermedades y vivimos de manera conjunta. La microbiota, aunque por lo regular escuchamos la microbiota intestinal, hoy en día sabemos que tenemos microbiota en todos lados. En la conjuntiva, que bueno, es la parte de los ojos, en los pulmones, en vías urinarias, en la vagina, en la piel, de forma tal que ningún tejido es completamente estéril. Y esto es parte de lo que les quiero compartir, sobre todo por el abuso que hay con respecto a los antibióticos, principalmente de muchos medicamentos, pero principalmente del abuso de los antibióticos, que no son medicamentos inocuos, que finalmente cuando se descubrió la penicilina, fue un cambio revolucionario en el ámbito médico, pero que alargó la vida, pero que hoy creo que hemos abusado y que por eso estamos viendo también la presencia de muchas enfermedades y en edades más tempranas. Hoy nos vamos a enfocar a la microbiota intestinal, porque si me pongo a hablar de todas, pues aquí nos quedamos 3 días, ¿no? Pero hoy nos vamos a enfocar específicamente en la microbiota intestinal, ubicando que el tubo digestivo empieza desde la boca, ¿no? Y que es un trayecto completo de faringe, el esófago, el estómago, todo lo que corresponde al intestino hasta el colon, y que si bien no me da, y tampoco es necesario que para personas que no son profesionales de la salud dominen todo el tema, pero que sí ubiquemos que la importancia de la microbiota empieza desde la boca, hablando de la microbiota digestiva, y termina a nivel del colon, a nivel del recto. Hoy en día, el intestino desempeña 5 funciones que les ponemos estas como mnemotecnia, como lo que está resaltado en rojo, como para temas de memoria, y vamos a hablar un poquito de estas funciones. La primera función, que seguramente es la más conocida, es el proceso digestivo. Cuando nosotros llevamos a la boca algún alimento, tenemos todo un proceso desde la masticación, como el intestino, bueno, en este caso el esófago, va haciendo ciertos movimientos para ir degradando los alimentos para que lleguen al estómago un poquito más machacados y que pueda seguir este proceso digestivo para poder, de estas partículas grandes, que es la proteína, los carbohidratos, las grasas, se puedan absorber a nutrientes más pequeñitos y que entonces puedan pasar al torrente sanguíneo. Entonces hablamos de un proceso digestivo que no solamente es el paso tal cual del bolo alimenticio, sino que esto conlleva una adecuada absorción de nutrientes. Un segundo punto es la permeabilidad intestinal, que este va a ser uno de los que más nos vamos a enfocar, ya que el intestino es una barrera que es completamente impermeable. Está diseñada de tal manera a que puedan pasar lo que sea, alimentos, toxinas, algún microorganismo fuera de nuestra microbiota convencional, de forma tal que la barrera
evita que estas sustancias puedan pasar al torrente sanguíneo y se puedan convertir en algún tipo de sustancia tóxica, alergena o desencadenar algún tipo de enfermedad. El problema es cuando desarrollamos un intestino permeable, en donde sí podemos condicionar el paso de ciertas sustancias y que entonces desarrollemos un estado de inflamación crónica, ¿ok? Que ahorita lo voy a explicar un poquito mejor. Hablamos de la microbiota intestinal y la microbiota tiene un balance. Hoy sabemos que la microbiota es tan específica como una huella digital. Todos nosotros tenemos huellas digitales completamente diferentes y únicas, y el mismo caso funciona con la microbiota. Hablamos de un balance en cuestiones de raza, geografía, género. Hablamos de un balance como para entender que predominan ciertos tipos de microorganismos. Y cuando se encuentra la microbiota en un balance, normalmente escuchamos eubiosis, ¿ok? Y cuando esta microbiota se encuentra desbalanceada, entonces le vamos a llamar disbiosis. Hoy por hoy ya no utilizamos el término de flora bacteriana para que también empecemos a cambiar y es parte de este proceso educativo y nos vamos a enfocar en el término microbiota que hace alusión a lo que anteriormente se conocía como flora bacteriana, pero hoy lo conocemos como microbiota. Entonces, cuando esta microbiota se encuentra desbalanceada, que es una disbiosis, esto puede desencadenar muchísimas enfermedades, desde cuestiones sencillas como una intolerancia, bueno, y sencillas entre comillas, ¿no? Intolerancias alimenticias, reacciones alérgicas, problemas de sobrepeso o obesidad, pero cuando desarrollamos una situación de intestino permeable, la gran mayoría de las enfermedades, inclusive las de origen autoinmune, como son artritis, lupus, psoriasis, Sjögren, tiroiditis de Hashimoto, que hoy estamos viendo un montón, están asociados a un intestino permeable. Después, el intestino también tiene un contexto inflamatorio. Normalmente cuando escuchamos la palabra inflamación pensamos en algo negativo, ¿ok? Pero nosotros estamos diseñados para podernos inflamar de la manera correcta y que esto nos ayude a defendernos de las enfermedades. Cuando tú recibes algún golpe, inmediatamente pues hay dolor y vas a notar que el área se pone rojita, se pone calientita, porque esta es una llamada de nuestro sistema inmunológico a ir a confinar esta lesión y tratar de evitar que ésta se extienda. Entonces es como una llamada a la acción de todas nuestras células para poder evitar que este agente externo agresor se pueda extender y entonces lo podamos limitar. De forma tal que nos inflamamos, ¿no? Y en un par de días, 3, 4 días, ya notas que ya no duele, baja pues lo que está aumentado de volumen, se veía de coloración normalita y entonces cede la inflamación. Por lo tanto, la inflamación es parte de nuestro día a día desde un contexto positivo. El problema es cuando esta inflamación se hace crónica, se hace perpetua y entonces esto puede condicionar el desarrollo de enfermedades, alterando nuestro sistema inmunológico. Si tú te fijas, la piel está expuesta todo el tiempo, pero no está expuesta realmente porque es continua, es un tejido continuo a menos de que haya una herida. A diferencia de tubo digestivo que está expuesto todo el tiempo por todo lo que nosotros estamos ingiriendo. De forma tal que nuestro sistema inmunológico predominantemente se encuentra a nivel del tubo digestivo. Y este va a funcionar como una policía fronteriza de forma tal que todo lo que pasa, nuestro intestino lo va a ir analizando. Tú eres un nutriente, tú sí puedes pasar. Tú eres una toxina, tú tienes que seguir de largo. A ver, a ti como que no te reconozco muy bien, entonces te voy a presentar al sistema inmunológico para que yo pueda desarrollar anticuerpos y pueda estar preparado para defenderme mejor en una siguiente exposición. De forma tal que el sistema inmune, principalmente el 80% de nuestra capacidad inmunológica, radica en el tubo digestivo. Y por último, hablaremos del sistema nervioso, que obviamente el sistema nervioso, pues pensamos en cerebro, terminaciones nerviosas, pero el intestino, que hoy se conoce como el segundo cerebro, desde la perspectiva embriológica, es lo primero que se desarrolla, o sea, realmente es nuestro primer cerebro. Y está altamente conectado, y ya lo veremos en las diapositivas posteriores, en donde, si yo te preguntara, ¿no? Cuando sientes una emoción, esto de las maripositas en el estómago, pues es real, las maripositas no las sentimos aquí. Muchas emociones, tanto positivas como negativas, se reflejan a nivel del intestino y por eso hablamos de gastritis nerviosa o de colitis nerviosa, porque va a haber un componente emocional muy importante y vamos a trabajar en base a ejes. El eje intestino-cerebro-microbiota, que además es bidireccional, ¿ok? Entonces, de nuevo, funciones de la microbiota. Decía yo que la microbiota no solamente son bacterias, parásitos, hongos, virus, etcétera, que hemos ido desarrollando y que esta microbiota se va a ir generando a lo largo de toda nuestra vida. De forma tal que tiene que ver desde la mamá, el tipo de alimentación que llevó, inclusive un año antes de la concepción, inclusive también del papá, pero principalmente aquí predomina la mamá. Si durante el embarazo la paciente estuvo con temas de estrés,
si desgraciadamente tuvo infecciones de repetición y le tuvieron que dar antibióticos. Entonces, desde ahí ya estamos afectando la microbiota, pues, del bebé, ¿ok? De forma tal que las funciones son, uno, la absorción de nutrientes, y no solamente la absorción de nutrientes a partir de los alimentos que ingerimos, sino que la microbiota es nuestra principal fuente, por ejemplo, de producción de vitamina K. Entonces, tanto nosotros la nutrimos como la microbiota nos nutre a nosotros. Tiene una función de barrera, haciendo esta función, valga la redundancia, de estar evitando el paso de sustancias que pudieran ser nocivas al cuerpo y estar como identificando aquellas que pueden ser nutritivas y aquellas que no vamos a permitir que pueda pasar. Un sistema de defensa, como les mencionaba, para que nuestro sistema inmune principalmente radica a nivel del tubo digestivo, y una función de mantenimiento, que esto es increíble, como nuestro cuerpo, una máquina tan maravillosa, cuando tiene la materia prima suficiente, tiene la capacidad de poderse autopreservar, de poderse curar, ¿no? Y aplica también la cuestión de la microbiota. La microbiota va a favorecer la producción de ciertos productos de forma tal que se pueda autopreservar, ¿ok? Entonces hablaremos un poquito de esto cuando mencionemos el abordaje, ¿no? O el mantenimiento, cómo funciona el mantenimiento de esta microbiota. Entonces, mencionaba yo que hoy en día, y aquí se trata de no espantar a nadie, ¿ok? Nos tenemos que ubicar que vivimos en el año 2024, en donde estamos sometidos a un ritmo súper acelerado, tenemos mucho estrés, tenemos alimentos de muy poco valor nutrimental, con un alto contenido de conservadores, disruptores endocrinos, que son todas estas sustancias que tenemos alrededor de todos lados, ¿no? Tanto en los alimentos como en si nos pintamos el cabello, que si la pasta dental, y por eso digo, no se trata de espantarnos, porque si queremos estar completamente ajenos a exponernos a cualquiera de estos, pues hay que vivir en una burbuja y eso obviamente no es posible. Es simplemente traer a la conciencia que esto es lo que estamos viviendo y qué nos toca hacer a nosotros para tratar de contrarrestar el mundo en el que nos tocó vivir. Si a eso le sumamos que además abusamos de ciertos medicamentos, porque, por ejemplo, desgraciadamente hay un abuso impresionante con respecto a los antibióticos. Y esto es un mensaje tanto para los que somos profesionales de la salud como para los pacientes, en donde una persona apenas si le arde la garganta, inmediatamente ya quiere antibiótico, ¿no? Cuando no amerita porque la mayoría de las faringoamigdalitis son de origen viral. Tengo un poquito flojo el estómago, un poco de diarrea, antibiótico, cuando muchas diarreas ni siquiera son de origen infeccioso. Puede ser una sobrecarga de consumo de grasa, puede ser la típica diarrea del viajero por haber cambiado de país y estamos consumiendo una gastronomía diferente, pero porque también cada país tiene una microbiota diferente y que no necesariamente requerimos antibiótico, ¿ok? Entonces, hemos abusado de los antibióticos, tanto porque para el médico es fácil, y no hablo de todos, ¿no? Hacer una prescripción, porque si yo le digo al paciente, pues un paracetamol, es como de cómo, pero pues yo quiero que se me quite rápido. Entonces, si es un virus, en definitiva el antibiótico no le va a hacer absolutamente nada. Y si es una diarrea que no es de origen infeccioso y tomamos antibiótico, pues entonces barremos más la microbiota. Cuando una persona tiene un proceso de infección de vías respiratorias, también luego viene la tos, que es parte del proceso de inflamación de vías respiratorias. Y entonces, el que una persona tenga tos no quiere decir que ya se me complicó. O el que haya moco verde, oye, es que ya es bacteriano. No, o sea, aquí es un punto intermedio, porque ni es nunca usar antibiótico, pero tampoco es el usar antibiótico para todo. La presencia de moco, nosotros producimos moco todo el tiempo, y no porque sea verde quiere decir que sea bacteria. Y no porque haya tos quiere decir que sea complicado. La tos puede durar hasta 4 semanas después de un proceso de infección de vías respiratorias y no quiere decir que no se haya resuelto el problema. Pero también vivimos en un mundo súper acelerado en donde queremos todo resuelto al instante y por eso hemos abusado de los antibióticos. Por mencionarte un medicamento, de la desparasitada. Esta leyenda urbana de que en México hay que desparasitarnos cada 6 meses, perdón, pero no somos perritos oliendo colitas que amerite desparasitarnos cada 6 meses, ¿ok? Hay que tener claro que necesitamos una evidencia de un proceso infeccioso para que entonces yo pueda implementar el medicamento que realmente amerita el caso. Esta cuestión de que igual infecciones de vías urinarias, en fin, ¿no? Hay muchas infecciones, hay muchas dolencias físicas que no necesariamente son infecciosas. También el uso de estos medicamentos como omeprazol, todos los que se utilizan como antiácidos, inhibidores de bomba de protones, porque si yo lo tomo un día porque abusé del pozole y entonces ese día me sentí mal y ya después lo dejo de tomar, pues no pasa nada. Pero si yo empiezo a utilizar este medicamento de forma crónica, el paciente refiere alivio de los síntomas, sí, pero al tomar este tipo de medicamentos en donde se disminuye la producción de ácido clorhídrico, que es el jugo gástrico, entonces voy a modificar el pH de mi estómago
y voy a matar a mis bacterias y voy a permitir el crecimiento de otras bacterias que no deberían de existir. Además de que esto cambia la actividad de las enzimas digestivas. Las enzimas digestivas están diseñadas para actuar en un medio ácido. Si yo modifico esa acidez gástrica, no es de sorprenderse que posteriormente el grupo de pacientes que utilizan muy comúnmente este tipo de medicamentos, al rato ya no quieren comer carne porque les cuesta trabajo digerir, pero es porque estamos modificando el pH en donde las enzimas digestivas tienen un trabajo mejor, ¿ok? Entonces ya quedamos que el uso de medicamentos, como las que ya mencioné, también el uso de hormonales, ya sea para tratamiento anticonceptivo, fertilidad, ovario poliquístico, por menopausia, todas las hormonas tienen que ver, todos los derivados de cortisona. Y de nuevo, no es satanizar los medicamentos, simplemente es saber si yo estoy consumiendo alguno de estos, qué puedo hacer para contrarrestar el efecto colateral, que desgraciadamente la medicina alópata así funciona, mejora una cosa, pero descompone otra, ¿ok? Lo que comentaba yo de los alimentos procesados, y hablo desde los enlatados, que los enlatados, quiero que pienses la cantidad de conservadores que le ponen en una lata de atún para que dure 12 años en un estante y no se eche a perder. Sí están empacados al alto vacío, pero también tiene que ver la cantidad de conservadores. Hoy en día, que lo comento muchas veces, tú pones una manzana que ya tiene el tamaño de un melón, ¿no? Y entonces 3 meses y se sigue viendo súper mona, aparece hasta de porcelana, por la cantidad de químicos que conlleva. Entonces, no es espantarnos porque este es el tipo de alimentos a los que tenemos acceso, pero también es reconocer que tienen poco valor nutrimental y que entonces no solamente es una comida balanceada y suficiente, la parte de la suplementación es necesaria, pero también qué podemos hacer nosotros como individuos para cuidar esta microbiota. De forma tal que los enterocitos, que son las células que se encuentran a nivel del colon, están diseñadas en tándem. Esto quiere decir que están pegadas la una a la otra para que no permitan el paso de ninguna sustancia que no debería de pasar. El intestino va reconociendo de forma tal que si hay nutrientes, entonces sí permite el paso. Y acá abajo podemos ver el torrente sanguíneo, ya que todas las células siempre van a estar pegadas a algún vaso sanguíneo, una arteria, de forma tal que se puedan absorber los nutrientes o se puedan eliminar las toxinas o los productos de desecho en el caso de las venas. Entonces, cuando tenemos una microbiota, no solamente hablando de los microorganismos, sino una barrera intestinal que es completamente íntegra, esta barrera está conformada por todos los microorganismos que tenemos hacia la luz intestinal, por las células del tubo digestivo y también por cierta producción de moco, ¿ok? El moco nos funciona a manera de anclaje. El moco producido por las mismas células, tanto en el estómago como en el intestino, como en el colon, etcétera, etcétera, tiene esta función de anclaje, de forma tal que cuando el intestino o alguna parte del tubo digestivo se va moviendo, si no tuviéramos este sistema de anclaje, se llevaría el moco y se barrería con el moco todos estos microorganismos. Entonces el moco sirve para poderlo anclar. De forma tal que la barrera tiene tres componentes: microorganismos, el moco y las células específicas, que aquí estoy hablando de las células del colon. De forma tal que para que esta barrera se pueda alterar, el cuerpo, dentro de su maravillosa función, trata de tener tres puntos de defensa, y entonces cuando se altera una de las tres, o peor, cuando son las tres, entonces tenemos ya unos enterocitos que se ven pues ya como viejitos, las vellosidades intestinales se ven hasta más cortitas y ya no están pegadas la una a la otra y empiezan a pasar sustancias que no deberían de pasar. Por ejemplo, el gluten. El gluten es una sustancia que no está supuesta a ser digerida. Pero si yo tengo un intestino que trabaja de la manera correcta, yo como gluten y el gluten pasa de largo. Aquellas personas que dicen, es que como pan y como que me distiende o que me inflamo, hay una enfermedad que se llama celiaquía, que esa es otra historia. Los pacientes que tienen enfermedad celíaca son pacientes que son alérgicos al gluten y que cuando comen gluten inmediatamente pueden empezar con dolores articulares, desarrollan osteoporosis, sangrado de tubo digestivo. Esa es otra historia. Pero la gran mayoría de personas que actualmente dicen, es que soy alérgico al gluten simplemente porque como pan y me distiendo o me inflamo, ¿ok? No es una alergia, eso es una intolerancia desarrollada, es una sensibilidad desarrollada y seguramente está asociado a un problema de disbiosis. No es que se hayan puesto de moda estas enfermedades, pero la intolerancia a la lactosa y la intolerancia o la sensibilidad al gluten se han incrementado mucho en los últimos años. Y entonces la gente lo que hace es, bueno, pues ya no tomo lactosa, pero ¿qué creen? Que cuando tenemos una barrera, una microbiota que no está trabajando de la manera correcta, de manera inicial voy a ser intolerante a la lactosa y después yo ya voy a hacer al gluten y después a ciertas verduras y al rato el pobre paciente dice, es que ya no sé ni qué como porque todo me inflama. Entonces, esto es porque mientras no se corrija, empieza a dar síntomas iniciales diferentes, porque hay quienes empiezan a la lactosa y quienes empiezan al gluten,
pero que a la larga van a terminar desarrollando intolerancia a muchos alimentos y son pacientes que viven con esta cuestión de colitis crónica, que no pueden corregir estas molestias o que cuando son sometidos a alguna situación de estrés, también se dispara más la sintomatología. De forma tal, entonces, ¿qué afecta a mi microbiota o esta barrera intestinal? Ciertos medicamentos, algunos alimentos, sobre todo los que son procesados, el consumo alto en azúcares refinados, el tener una baja ingesta de proteína de alto valor biológico, que es la proteína de origen animal en versión magra, porque no es lo mismo comernos un ribeye a que comernos un bistec, temas emocionales y todo lo que estamos expuestos actualmente, ¿ok? El utilizar edulcorantes. Los edulcorantes son de las peores cosas que le pudo haber pasado a la microbiota, porque además, desgraciadamente, abusamos. En esta cuestión de pacientes diabéticos o que tienen resistencia a la insulina o que queremos cuidar el peso, queremos cuidar la línea, empezamos a abusar de los productos light. Refrescos de dieta, gelatinas light, chocolate cero, ¿no? Y entonces todo esto, porque luego hay gente que me dice, es que yo no consumo edulcorantes, pero se toman 3 refrescos al día que son de dieta, entonces, bueno, pues entonces sí consumen edulcorantes. El edulcorante no solamente es el sobrecito que yo abro y le pongo a mi café o a mi té, hablo del abuso de productos light, ¿ok? Y entonces todo esto va a generar de tener una actividad en el colon completamente normal, absorbiendo nutrientes, no inflamándome cuando consumimos alimentos, a que desarrollemos disbiosis y que posteriormente se pueda avanzar a lo que llamamos síndrome de intestino permeable, permitiendo el paso de estas sustancias, toxinas, medicamentos que puedan atravesar el torrente sanguíneo y desgraciadamente el torrente sanguíneo pues prácticamente llega a todo en el cuerpo. Y entonces vamos a tener mala absorción de nutrientes, disparar enfermedades autoinmunes, alergia e intolerancia a ciertos alimentos. Vamos a tener de manera inicial esta sensación como de neblina mental, como de que me cuesta trabajo concentrarme, se me olvidan rápidamente las cosas, temas como de insomnio, ansiedad, pero que si no se corrige, pues también vamos a avanzar, porque así como tenemos una barrera a nivel del intestino, tenemos una barrera hematoencefálica. Y así como hablamos de inflamación crónica, también hablamos de neuroinflamación, que no necesariamente es una, digamos, una enfermedad que hay que correr al hospital, sino que son datos de alarma en donde nuestro cerebro está sufriendo por esta inflamación y que sí a la larga nos puede disparar ciertas enfermedades, condicionando pues inflamación sistémica, es decir, en todo nuestro cuerpo, ¿ok? Y aquí, como decía yo, pues los voy a invitar a desmitificar, ¿no? Ciertas cosas, porque en el intestino, bueno, específicamente aquí en el estómago, tenemos microorganismos, que tenemos una mayor cantidad de microorganismos en la boca. Conforme va bajando al estómago, estas unidades formadoras de colonia en número van bajando por el pH ácido, y aunque tenemos menos, sigue habiendo microbiota en el estómago. Y una vez que salen los alimentos o los líquidos del estómago que pasan al duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, entonces se convierte el pH a un pH alcalino y se empieza a aumentar el número de unidades formadoras de colonia de bacterias, bueno, de microorganismos en general, de forma tal que tenemos más hacia la boca y más hacia el colon, y en estos ínteres sí hay, pero cada vez, o sea, se va reduciendo. Y tiene su función, porque en la primera parte, en todo lo que es el intestino delgado, es donde vamos a absorber la mayor cantidad de nutrientes, y si yo tengo microorganismos ahí, entonces no me permite una absorción adecuada. De forma tal que en el estómago quedamos que tenemos microorganismos, tenemos el moco gástrico y tenemos las células del estómago. Entonces, cuando una persona refiere que tiene gastritis, la gastritis no es una enfermedad, no es un diagnóstico, la gastritis es un síntoma. Y a mí cuando un paciente me dice, tengo gastritis, a ver, ¿para ti qué es gastritis? Porque para cada paciente pueden ser cosas diferentes. Acidez, reflujo, agruras, dolor en la boca del estómago, ¿no? Varía mucho de paciente a paciente. Y entonces aquí lo que está pasando es que nosotros tenemos un pH ácido, en el estómago un basal. En la medida en la que nosotros comemos o simplemente por el hecho de masticar un chicle, por ejemplo, esa es una señal de que la comida está por llegar, y entonces el estómago se empieza a preparar aumentando la producción de ácido clorhídrico para poder degradar los alimentos. De forma tal que si al momento de que esto sucede, el paciente refiere molestias, hay dolor, no quiere decir que la solución es disminuir la producción de ácido clorhídrico. Lo que está pasando ahí es que hemos perdido moco, esta barrera protectora, permitiendo que el pH ácido del jugo gástrico entre en contacto directo con la mucosa del estómago, y eso es lo que causa la molestia. Entonces el problema no está en producir jugo gástrico, el problema está en que hubo algo que dañó
la producción de moco a nivel del estómago y entonces está entrando en contacto directo el pH ácido y eso es lo que genera dolor. De forma tal que lo que hay que buscar es, no nada más es, pues anestesiar el síntoma tomando un medicamento. Hay que buscar el origen porque no es normal que no haya una producción adecuada de moco gástrico. Y entonces, para aquellas personas, y aquí siempre les digo que perdón si les rompo el corazón, ¿no? Porque para aquellas personas que acostumbran tomarse su shot de bicarbonato con jugo de limón, ¿no? Si lo haces, perdón, si tú te levantas en la mañana saboreándote así, qué rico me vas a ver mi agüita caliente con juguito de limón, y desde ahí empiezas a salivar, bueno, tiene un proceso digestivo que puede ayudar, pero dudo que alguien se levante saboreándose ese agua caliente de jugo de limón con bicarbonato, y entonces ahí lo que hacemos es, al llegar a una sustancia que es alcalina, como el caso del bicarbonato, la función del estómago es siempre mantener un pH ácido. Y entonces, al recibir una cantidad de alcalina tan fuerte, lo que va a hacer el estómago es aumentar la producción de ácido clorhídrico para regresar el pH a la acidez, que es como debe de trabajar. Entonces, te lo digo para que tengas en cuenta que si tienes molestias gástricas y estás tomando bicarbonato para aliviar los síntomas, a la larga, eso también nos está empeorando la situación y no estamos corrigiendo el problema de raíz. ¿Ok? Les decía yo que en esta fase de la digestión, ¿no? Y esto es súper interesante, porque si yo ahorita te digo que te imagines unas jícamas con chilito y limón, ¿no? Y eres fan de las cosas que son picositas, y algunos hasta empieza como que te empieza a doler aquí, ¿no? O, por ejemplo, si eres fan del pan y te digo, ay, imagínate que pasas por la panadería, o inclusive cuando pasas por la panadería, o por los tamales, o por los tacos, o cualquiera que sea tu antojito culposo favorito, inmediatamente despierta el apetito y muchas veces hasta te trae la remembranza de, ay, me acuerdo que mi mamá me hacía ese pan súper rico, o el tamal que me tomaba yo cuando iba yo en la secundaria, que esperemos que todos sean recuerdos bonitos, pero el proceso de la digestión empieza desde la olfacción, desde lo que ni siquiera hemos probado, simplemente por imaginarnos ciertos alimentos, y esto va a disparar la producción de hormonas, de sustancias, para activar todo el proceso digestivo. Entonces, muchas personas que consumen chicle, por ejemplo, porque son ansiosas, bueno, el cavernícola no tenía chicles a la mano. Comida que se ponía en la boca, comida que llegaba al estómago. Entonces, ahí le estamos mandando una señal falsa al estómago y esto aumenta la producción de ácido clorhídrico y eso sí a la larga puede condicionar problemas de gastritis, acidez, reflujo, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, simplemente es tener en cuenta que la digestión no solamente es cuando ya tengo los alimentos en el estómago, que la digestión empieza desde que yo me imagino el alimento, desde que huelo, desde que lo empiezo a saborear y de ahí se activa todo el proceso digestivo que puede llevar hasta 8 horas. Y dentro de las recomendaciones, sobre todo para aquellas personas que tienen síntomas gástricos principalmente, es evitar el consumir abundantes líquidos antes de comer. Desgraciadamente aquí, esto de que llegas a un restaurante y lo primero que hacen es que se te ofrece de tomar. Y entonces tú estás tomando tus líquidos para cuando llega la comida, ya tomamos demasiados líquidos y esto puede diluir las enzimas digestivas, sobre todo ante las personas que ya padecen problemas gástricos y entonces empeorar la sintomatología. Lo ideal sería disminuir el consumo de líquidos cuando menos de 30 a 45 minutos antes de los alimentos para permitir que nuestras enzimas trabajen de la manera correcta. No quiere decir que si te estás atragantando, no te des ahí como un traguito de algo porque luego aquí son un poco extremos, entonces nada más es en cuenta que a menor cantidad de líquidos ingeridos antes de los alimentos nos va a ayudar a el proceso de la digestión. Ahora, ¿cuáles son los síntomas gástricos? ¿Ok? Y los voy a dividir porque unos son gástricos, otros son intestinales y pobres de los pacientes que padecen de los dos. Pero los síntomas gástricos principalmente son estos que yo ya mencioné. Acidez, agruras, reflujo, dolor en la boca del estómago, que en algunas ocasiones se extiende hacia la espalda. Puede haber espasmo esofágico que condiciona dolor retroesternal o dolor en el tórax en la parte posterior tanto porque hay reflujo y lo que está haciendo nuestro cuerpo es tratar de aumentar la fuerza del esófago en sus movimientos para evitar que haya regreso del contenido ácido hacia el esófago que eso lo podría dañar. Entonces, bueno, en general esos son como los síntomas gástricos, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los alimentos? Y aquí también vamos a desmitificar, ¿ok? Alimentos procesados, que ya dije, como serían no solamente los enlatados, alimentos procesados como son embutidos, tocino, chorizo, etcétera,
todo lo que es carbohidrato refinado, panquecitos y sobre todo cuando no son caseros, cuando son pues empaquetados, tanto por la cantidad de azúcares tan alta que lleva, de grasas saturadas, como por el hecho de que tienen conservadores para que duren en el súper durante un ratote y no se echen a perder. El chile. El chile es uno de los grandes mitos que hay con respecto a la alimentación, y aquí también es porque muchas veces los médicos no sabemos de nutrición. Y entonces cuando un paciente tiene este tipo de sintomatología, lo primero que decimos es dietas sin irritantes. Y no especificamos, y el paciente quién sabe qué interprete como irritante. Pero por lo regular escuchamos como irritante café, el alcohol, el chile, la grasa, ¿ok? Y el chile tiene esta virtud de tener una sustancia que se llama capsaicina, que además de que nos ayuda a nutrir a los nervios, es sano consumir chile de forma natural, de forma eventual. Entonces, cuando una persona dice, es que yo cuando como picante me irrita el estómago, claro, si comes Valentina, chamoy, chipotles de lata, jalapeños en escabeche, salsas embotelladas, seguramente sí, porque es un alimento procesado. Pero tú puedes agarrar un chile serrano y comértelo a mordidas y te vas a dar la enchilada de la vida, pero todo lo que representa esófago, estómago e intestino va a estar completamente íntegro. Nada más tienen que ser naturales y en su defecto que sean secos, y si el paciente tiene diarrea, idealmente que sean desvenados, ¿ok? Entonces, el chile, y esto no necesariamente es para que nos pique, porque la alimentación del mexicano es altamente rica en jitomate. Y entonces cuando la gente come, por ejemplo, iba a decir un pozole, pero no, porque el pozole no es jitomate, una sopa de verduras, ¿ok? Y, ay, no, es que me está, como que tengo reflujo, le puse mucho chile, no es el chile, es el jitomate. El enemigo número uno de la acidez, del reflujo, de la gastritis, de las agruras, es el jitomate. Entonces, como tenemos que eliminar el jitomate, cuando hacemos un protocolo de restauración intestinal, una dieta de eliminación para poder corregir una situación de intestino permeable o de disbiosis, quitamos el jitomate y entonces el pobre paciente es de qué como. Una excelente alternativa es el consumo de tomate verde, por ejemplo, y también en base a chiles naturales. De forma tal que el pozole es un alimento súper sano, porque la base del pozole rojo está hecho con chile guajillo, no está hecho con jitomate, ¿ok? Entonces, el pozole no irrita. Claro que si yo le pongo una porción de proteína que lleva muchísima grasa y me la como con tostadas y con crema, le echamos la culpa al pobre pozole, pero no, es la tostada frita, la crema, la grasa en la proteína de origen animal, ¿ok? Entonces, el chile es un excelente nutriente. Si no te gusta el picante, no es para que te pique, simplemente para que podamos consumir alimentos que son ricos y que no lleven jitomate, ¿ok? Con respecto a los productos cítricos, también, ¿productos cítricos de qué? Cuando tú consumes algún producto que es efervescente, la efervescencia, eso es lo que condiciona acidez. Si tú consumes manzana, no, perdón, naranja, toronja, hablando de las frutas que son ácidas, por lo regular no causan sintomatología si son naturales. Pero si yo me compro el jugo de limón que viene embotellado, súper práctico, porque me da flojera estar exprimiendo el limón, entonces de nuevo, no es el limón, es el producto que es altamente procesado, ¿ok? Alimentos fritos y grasosos es un hecho que van a condicionar sintomatología gástrica, pero alimentos grasosos, hablando del queso, el chicharrón, el tocino, porque luego hay gente que confunde y es que no, me quitaron el huevo y me quitaron el aguacate. Grasas saludables no aplica, hablamos aquí de sobre todo de la garnacha, de aquellas cosas que son fritas o capeadas o empanizadas. Cualquier consumo de menta, hierbabuena o extracto de vainilla es un agresor impresionante para el esfínter esofágico inferior, que es el músculo que evita que se regrese el contenido ácido gástrico hacia el esófago, entonces hay que evitarlo. El chocolate, otro granito, ¿no? Porque una cosa es comer chocolate y otra cosa es comer cacao. Cuando un paciente come cacao, que cuando yo digo cacao no es un Milky Way y no es un Carlos V, y perdón por la mención de las marcas, porque el chocolate, el problema del chocolate es que es azúcar con leche. El cacao, que es cacao, del 70% para arriba, es un excelente nutriente, además de que aporta magnesio y nos ayuda a liberar endorfinas de forma natural. El alcohol, desgraciadamente, sorry, y yo también soy del vinito y tal, pero bueno, sí, el alcohol es un irritante y hay que dejar descansar el alcohol un ratito cuando tenemos este tipo de molestias. El consumo de refrescos, que ojo, porque yo recomiendo el consumo de agua mineral como un excelente hidratante, y excelente hidratante es porque contiene minerales, no es por el problema del gas. El problema del refresco, considerado como irritante, es que tiene azúcar, que son bebidas fosfatadas, sobre todo aquellas que son de cola, es el uso de los conservadores o que tienen edulcorante, entonces no es, el problema no es el gas, ¿ok?
También al café, pobrecito, me lo tienen satanizado. Yo soy súper amante del café y odio que a un paciente que tiene estos problemas le quiten el café. Si tú tomas café soluble, pues el café soluble tiene azúcar, porque aunque la etiqueta diga que no tiene azúcar, por el simple hecho de ser soluble, tiene azúcar, ¿ok? De forma tal que Cofepris permite que algunos productos le puedan poner que no tiene azúcar si tienen menos de 5 gramos. Entonces, si es soluble, a fuerza tiene azúcar. Y entonces el café que es soluble y además le echas 3 cucharadas de azúcar y le pones media taza de leche, bueno, pues entonces el problema no es el café, el problema es todo lo que le hemos agregado. Un excelente café es un café que sea de grano, molido, de cafetera y pasado por filtro de papel. Si alguna vez has tenido la curiosidad o has visto cómo el café, si tú te lo tocas, queda como grasosito, bueno, pues es que es alto en diterpenos y tiene antioxidantes, tiene muchas cosas buenas, pero el simple hecho de pasarlo por el filtro de papel disminuye colesterol y disminuye triglicéridos, que no es caso, no es el tema actual, pero bueno, para que sepas que el café puede ser bueno siempre y cuando sea pasado por el filtro de papel. El exceso de condimentos, y eso es normal, cualquiera que vaya a comer a un restaurante de comida hindú sale indigesto, pero esto no quiere decir que no podamos consumirlos. Aquí el problema es que utilizamos condimentos procesados, y nuevamente, perdón la marca, Nor Suiza, ¿no? Ahora ya venden hasta como unos papelitos que nada más se lo pegas al pollo, se lo pegas a la carne y le da el sabor, que digo, pues es puro químico. Entonces aquí tú puedes utilizar condimentos naturales, ¿no? Como sean especias, hierbas de olor, pimienta, paprika, pimentón, cebollín, cúrcuma, siempre y cuando sean consumidas en cantidades pequeñitas, ¿ok? Y los lácteos, que sí, desgraciadamente los lácteos, anteriormente tú consumías un lácteo y era un alimento súper sano. Hoy actualmente, pues de nuevo, ¿no? Hay que ubicarnos en el mundo en el que vivimos y también quiero que pienses que somos el único animal que sigue tomando lácteos después de la lactancia de otro animal que está en lactancia. Entonces ya viene con una carga hormonal. Si eso le sumo que son alimentos altamente procesados, los lácteos son de los alimentos que actualmente más asociamos a problemas de alergias, ovario poliquístico, resistencia a la insulina, dificultad para perder masa grasa, todo lo que es dolores articulares, rinitis, en fin. Entonces, los lácteos, en definitiva, sí son irritantes para la mucosa gástrica, ¿ok? Y en el intestino funciona algo muy similar. Nada más, aquí les quise poner esta imagen porque el intestino tiene una, si nosotros desdobláramos todo lo que viene con respecto a las vellosidades intestinales, que son los sitios donde se absorben los nutrientes, si yo lo desdoblara por completo, es el equivalente a una cancha de tenis. Entonces, cómo nuestro cuerpo trabaja de una manera tan increíble que es capaz de doblarlo, de compactarlo de esta manera para que en nuestra cavidad abdominal entre una cancha de tenis. Entonces tenemos una capacidad increíble de poder absorber nutrientes y la idea es que durante el intestino delgado, como yo mencionaba, que sí hay microorganismos, pero que tampoco hay tantos, porque como son el sitio donde se absorben los nutrientes, si hay microorganismos ahí, no solamente me bloquean la absorción del nutriente, sino que se van a comer el nutriente. ¿Ok? Y esto le llamamos SIBO, que es un sobrecrecimiento bacteriano cuando tenemos un exceso de microorganismos en el intestino delgado. Y el colon, que es la parte final, digamos, del tubo digestivo, llega a medir de 1,30 a 1,60 metros, depende mucho del género, la estatura, etcétera, etcétera. Y aquí es donde tenemos principalmente la mayor cantidad de microorganismos. Aquí es donde se encuentra la microbiota principalmente intestinal, donde tenemos las placas de Peyer que van a actuar como nuestro sistema inmunológico, ¿ok? Y entonces aquí ni se me espanten con la diapositiva, aquí nada más quería yo como aclararles esto, ¿no? De que en el estómago tenemos de 10 a la 1 o a la 3 unidades formadoras de colonia, que esto hablamos de millones, ¿ok? Y que conforme vamos pasando, siguiendo el trayecto del tubo digestivo, el duodeno, que es la primera parte del intestino, y llegamos hasta el colon, de tener 10 a la 1, tenemos 10 a la 12. O sea, la cantidad de microorganismos es mucho menor en el estómago o en el duodeno con respecto a la que llegamos a tener hasta el colon. Y entonces, ¿qué síntomas tenemos cuando hablamos de problemas intestinales? La típica inflamación, ¿no? Que para nosotros está mal dicho porque inflamación, pues es una inflamación a nivel celular. Nosotros decimos distensión abdominal, pero bueno, para fines prácticos que me entiendan, esta inflamación, o que el paciente está con diarreas crónicas o con estreñimiento, o que alterna entre estreñimiento y con diarrea, que tiene meteorismo, que tiene muchos gases, que burbujea, ¿no? Borborismos. En fin, los síntomas también pueden ser variados de un paciente a otro. Y aquí, ¿cuáles son los alimentos que normalmente asociamos a problemas intestinales? Se parecen algunos con respecto a los gástricos, en donde entran los alimentos procesados que ya comentamos, los lácteos, de nuevo, los lácteos. Y ojo con esto, los lácteos, yo no soy fan de recomendar lácteos por todo lo que sé que conllevan, pero tampoco busco que el paciente los deje de comer por completo.
¿El cuerpo los necesita? No. ¿Le hace daño si los consumimos en una cantidad moderada? Tampoco. El tema es que cuando tenemos un problema agudo de gastritis, de colitis, de una disbiosis o de un síndrome de intestino permeable, sí son de las cosas que tenemos que retirar por un periodo cortito de 3 a 4 semanas para que nosotros podamos reparar el intestino y después reintegrar alimentos, pero lo vamos a hacer enseñándole al paciente tanto en porciones como las marcas. Desgraciadamente, la industria de la alimentación no le importa la salud de la gente. Entonces, nosotros estamos muy conscientes que si tú vas a un súper y te compras un gansito, pues claro que estás consciente de que no es un alimento sano. Es un gusto, sabe rico, no lo que sea, y ya. El problema es cuando tú vas a buscar alimentos que en tu opinión son saludables y que, pues como nadie no está tan bien regulado, a veces en las etiquetas o no le volteamos a ver la etiqueta o no sabemos leer la etiqueta o creemos que son alimentos sanos. Entonces, de ahí viene la importancia de esta cuestión de desmitificar, porque no es de satanizar los alimentos, es vivimos en el año 2024 y entonces que cuando menos yo esté consciente de lo que estoy llevando a mi cuerpo. Entonces, si yo estoy buscando, por decirte algo, una galleta de avena, pues que realmente lo que esté consumiendo sea una galleta de avena, no que sea pura azúcar, alta fructosa, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, con respecto a los lácteos, me refiero a los lácteos derivados de la vaca. Hoy en día también se han puesto muy de moda los lácteos alternativos o estas lechadas vegetales, que también no todas son tan sanas, ¿no? La leche de coco es un alimento súper rico en grasa buena. Las leches de las semillas como nuez, pistache, almendra, todo eso son grasas saludables. Pero la leche de avena, leche de arroz y la leche de soya, además de que son ricas en azúcares, la leche de soya tiene un impacto hormonal negativo. Me ha tocado ver a niños que los diagnosticaron con la alergia a la leche de vaca recién de chiquititos, los crecieron con leche de soya y que desarrollaron glándula mamaria. Y hablo de hombres, ¿ok? Entonces, no leche de soya, no leche de avena y no leche de arroz, sobre todo en abuso, ¿ok? Porque si tomas leche de soya todos los días, sí va a tener impacto hormonal. Las leguminosas, que las leguminosas, bueno, también están asociadas con que nos cuesta trabajo digerirlas y eso hablamos del común denominador de la población, porque cualquiera que se coma una olla de lentejas o de frijoles va a estar con gases, distendido, etcétera, pero cuando tenemos una situación de colitis, ¿no? De esta disbiosis o intestino permeable, con cualquier cantidad, los pacientes se distienden. Entonces, sí tiene un fundamento y no se trata de dejarlos de comer para siempre, se trata de reparar la microbiota para que después los pacientes lo puedan consumir sin té. El consumo de alimentos fritos, grasosos, ya quedamos que es lo empanizado, capeado, frito, etcétera. Y el gluten. El gluten, hay personas, y aquí también es una cuestión de marketing, ¿ok? Porque de la misma manera que los lácteos no son necesarios y no pasa nada si lo dejamos de consumir, pero tampoco es necesario que los quitemos por completo. El gluten, que por un lado tenemos un gluten que ahora es transgénico, y eso es cierto, ¿no? Y sobre eso no podemos hacer absolutamente nada porque la demanda global de producción de alimentos ha generado que tengamos este tipo de alimentos, pero que también el hecho de que yo coma sin gluten, pensando en que es menos calórico, eso no es cierto, ¿ok? Los productos sin gluten fueron diseñados para aquellas personas que tienen celiaquía o que tienen sensibilidad al gluten y que lo ideal sería consumirlos de forma temporal, o para o para pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, pero que tienen síndrome de intestino permeable. Entonces el gluten, el cuerpo no lo necesita, pero tampoco es necesario quitarlo por completo. De forma tal que si una persona deja de consumir gluten por periodos largos, o los lácteos también, por periodos de más de 6 meses, el cuerpo tiene ciertas enzimas digestivas y en la medida en la que no hay un estímulo, el cuerpo deja de producir esas enzimas. Entonces, una persona que un año entero no consume gluten, el día que se come una pizza, ahí te encargo la inflamada que le va a dar. Entonces, ni es necesario suspenderlos por completo, ni el gluten es menos calórico, porque para que los alimentos sepan rico, le quitan el gluten y a veces le agregan papa. Entonces, no necesariamente es menos calórico, es simplemente saber que sepas tú que si estás utilizando alimentos sin gluten, pues cuál es la finalidad y si te está ayudando a conseguir tu objetivo. Ciertas verduras como el brócoli, calabaza, coliflor, el jitomate, que son altamente inflamatorias, ¿ok? Porque también en su proceso de fermentación, que el mantenimiento de la microbiota va de la mano con la fermentación de ciertas verduras para que se mantenga de forma adecuada, pero cuando hay disbiosis, estas verduras no nos caen bien. Y entonces también estos son datos que te pueden estar diciendo, y si ahorita le has ido palomeando a muchos de los síntomas que yo he estado diciendo, pues a lo mejor tienes un problema de disbiosis y hay que corregirlo antes de que se haga intestino permeable. El alcohol, refrescos, el cacahuate, además de ser altamente alergeno,
también, sobre todo en situaciones, no para todos, ¿ok? El mismo caso de los mariscos, ¿no? Son alimentos que pueden ser alérgenos, pero que también generan distensión abdominal y de nuevo el exceso de los condimentos. Tenemos aquí, y aquí ya me voy a ir un poquito más rápido porque si no, desde yo que si no me echo aquí tres horas, ¿ok? Simplemente para caer en cuenta que la microbiota no solamente hablamos de absorción y digestión de nutrientes, sino que también estamos produciendo neurotransmisores, de forma tal que a nivel del intestino producimos la principal cantidad de triptofano, tiene origen en el intestino, y el triptofano es el precursor de la serotonina, conocida como la hormona de la felicidad, y la serotonina es la precursora de la melatonina, que es una de las sustancias que nos ayudan a tener un buen sueño. Entonces, no es de sorprenderse que los pacientes que tienen alteraciones en la microbiota pueden empezar de manera inicial con síntomas meramente digestivos, pero que esto al no corregirse, empezamos a tener síntomas sistémicos, desde dolor de cabeza, insomnio, alergias empiezan a aparecer alergias que anteriormente no existían, alergias respiratorias, alergias dermatológicas, intolerancias alimenticias. El paciente come mariscos y a veces sí se enroncha y a veces no se enroncha. Podemos tener también que se infle edema en las piernas, que es acúmulo de líquidos, dolores articulares, en fin. Y cuando esta situación no se corrige, pues entonces desarrollamos enfermedades. Y por eso las personas que tienen problemas de disbiosis lo pueden manifestar brincándose los síntomas digestivos y pueden manifestarlo con síntomas de ansiedad, depresión, sobrepeso, obesidad. Y ahorita vamos a ir con esto, porque cómo se regula el hambre o cómo se altera la sensación de saciedad cuando tenemos alteraciones a nivel de la microbiota. Tenemos ciertas sustancias que son las que nos abren el apetito y tenemos ciertas sustancias llamadas anorexigénicas que son las que inhiben el hambre, hablando de manera natural. No estoy hablando de chochos externos ni de nada, sino que un ciclo adecuado debería ser, nosotros comemos, no solamente hay distensión de la capacidad gástrica, que eso manda señales al cerebro nerviosas, pero también señales neurohormonales, como sería la producción de leptina, que es la hormona que está asociada a la saciedad. Cuando tenemos una situación de disbiosis, aunque se manda la señal, el cerebro no la recibe de manera correcta. Y entonces, aunque ya se llegó a la capacidad gástrica, el paciente sigue sintiendo necesidad de comer porque no se está activando de manera correcta el ciclo de hambre-saciedad. Y hablando de todas las funciones neurológicas, tenemos este eje emocional sobre los neurotransmisores que van a regular temas de memoria, atención, el físico con respecto a si tenemos la capacidad o no de desarrollar masa muscular, la libido, el carácter, personalidad, sueño y todo lo que sea la termonocicepción. De forma tal que existen muchos neurotransmisores, hay más de 80 neurotransmisores detectados actualmente, pero hay 4 que conocemos principalmente que son serotonina, acetilcolina, GABA, que es el ácido aminogababutírico, y dopamina. De forma tal que estos neurotransmisores, aunque cada uno tiene su función específica, por lo regular trabajan de manera conjunta. Y lo malo es que cuando se altera uno, se empieza a arrastrar al otro. Y nosotros, bueno, yo hago un cuestionario de neurotransmisores para saber en dónde es que está más fallo en el paciente. Y hoy por hoy, a diferencia de hace 10 años, en donde la principal deficiencia era serotonina, yo estoy encontrando una gran deficiencia de pacientes que tienen deficiencia de GABA. Cuando un paciente tiene deficiencia de GABA, el GABA es el neurotransmisor que nos frena. Entonces, si yo no tengo algo que me frene, somos personas que somos súper acelerados. Y entonces todo el tiempo estás como en el acelere, te vas a acostar y no podemos dormir porque tienes a la ardillita como que está piensa y piensa y a ver qué hay que hacer y mañana y el pendiente, etcétera. Se sientan y piensan, si conoces a alguien, ¿no? Se sientan y están moviendo las piernitas todo el tiempo y a eso le llamamos nosotros síndrome de piernas inquietas. Y eso es deficiencia de GABA. El problema con las personas que tienen deficiencia de GABA es que tienen una sensibilidad visceral incrementada. Y entonces, una persona que tiene deficiencia de GABA puede tener un cólico y está tirado en el piso, y yo puedo tener el mismo cólico y a mí no me hace o sea, ningún estrago. Y esto no es porque luego decimos, ay, es que qué histérico y no aguanta nada. Es simplemente porque su umbral al dolor se encuentra alterado, porque su producción de neurotransmisores no está siendo la correcta, porque su sistema digestivo, microbiota, barrera intestinal no está trabajando de manera correcta. Entonces, esto es tanto para pacientes que tienen síntomas neurológicos como para colegas que se dedican como psicólogos, principalmente porque el psiquiatra, no estoy en contra de los psiquiatras, pero luego también abusan del chocho, ¿ok? Es entender que si yo quiero ayudar a mi paciente, y aquí suena raro, porque el que un psicólogo le pregunte al paciente, oye, ¿cómo está tu digestión? O qué tanto comes de proteína, suena rarito, pero bueno, toca y es parte de lo que hoy recomendamos haciendo este ámbito integral de medicina, nutrición funcional, que ahora ya también tiene la parte psicológica.
Y les decía yo que trabaja de manera bidireccional, ¿ok? Normalmente las señales van del intestino al cerebro y viceversa, de forma tal que si yo tengo cambios en uno, se van a dirigir al otro. Y aquí no importa qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿no? El tema es que si yo tengo este síntoma de manera bidireccional, todo empieza en trabajar por la microbiota, pero que también siempre necesitamos acompañamiento emocional. El tema de ir a terapia, a veces creemos que tenemos que pasar un evento súper grave porque, me divorcié o falleció un familiar o perdí mi trabajo y entonces vamos a terapia, ¿no? Pero es que así pasa en todo. Difícilmente una persona que está sana va a ir con un nutriólogo. Oye, fíjate que me siento súper bien, ya me hice mis estudios, simplemente vengo contigo para que me digas que lo estoy haciendo de la manera correcta. Obvio no, ¿no? Nunca nadie en la vida, ¿no? O quién va al psicólogo de, oye, me siento súper bien y simplemente me quiero seguir sintiendo bien, traigo temitas de mi familia, de pequeña, pues voy a trabajarlo en terapia. No, vamos a terapia cuando ya tenemos el problema aquí enfrente y ya no sabemos cómo resolver. Entonces, aquí nada más es entender que parte del tratamiento, si bien es hacerlo de manera multidisciplinaria, porque un gastroenterólogo que recibe a un tipo de paciente así, pues claro que se va a enfocar en hacerle todos los estudios del mundo, en mandarle medicamentos que a la larga dañan a la microbiota, y como última alternativa vamos a utilizar medicamentos antidepresivos que sí tienen un fundamento, pero que también es importante referir al paciente a que vaya a terapia, ¿ok? No porque esté loco, sino porque a veces no sabemos manejar, no sabemos ponerle nombre a nuestras emociones, no sabemos poner límites, no sabemos decir que no, y venimos arrastrando temas de la infancia que a todos nos urge terapia en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y que nos quede súper rico hacer terapia. Entonces, que en este punto bidireccional, cuando los pacientes, por ejemplo, tienen tanta deficiencia de GABA, aunque yo haga un protocolo completo de restauración intestinal, me va a costar mucho trabajo porque el paciente, si me estreso, me inflamo y si me inflamo, me estreso. Y entonces tenemos que hacer un punto de corte para que eso deje de ser un ciclo vicioso, ¿ok? Aquí es una invitación a que, pues sí, cuidamos nuestra microbiota y no solamente ir a terapia, sino también moderarnos nuestros niveles de estrés. ¿Qué hacemos hoy en día para cuidar nuestro estrés? ¿No? El tener un adecuado sueño, el tener unas buenas relaciones interpersonales, hacer actividad física, no solamente pensando en que voy a bajar de peso o para mantener mi masa muscular, sino es salud mental, ¿no? Prácticamente. Entonces, esta combinación dentro del abordaje. Y lo que les comentaba yo de esta sensación de hambre y saciedad es que es impresionante como yo decía que todos tenemos una microbiota similar, hablando de un balance geográfico, ¿ok? Pero cada uno de nosotros tiene microbiota diferente. Cuando tenemos una situación de disbiosis, en donde el balance de microbiota, hablamos de cierto tipo de microorganismos que son lactobacilos y bifidobacterias, firmicutes y bacteroidetes. Entonces, cuando hay algo que condicionó alteración de esta microbiota, ya sea porque una persona empezó con mucho estrés, le dieron antibiótico, se cambió de país y entonces está consumiendo diferente tipo de alimentos y le vamos sume y sume y sume, el simple hecho de tener este cambio en la microbiota puede representar que la persona tenga un aporte calórico mayor al que está consumiendo. ¿Qué quiere decir? Que aunque una persona coma 1,800 calorías, la microbiota lo interpreta como 2,000 calorías. Y entonces por eso muchas personas con temas de obesidad, de sobrepeso, aunque hagan dietas, mientras haya disbiosis, les va a costar más trabajo, porque la microbiota está aprovechando más el aporte energético de lo que realmente le estamos dando en aporte calórico. Espero que esto se entienda como el lenguaje coloquial. Y también tiene que ver la elección de nuestros alimentos. Cuando una persona tiene disbiosis, también hay ciertos microorganismos que tienen una mayor avidez por consumo de carbohidratos. Entonces aquí no se vale decir, pues como mi microbiota se le antoja un gansito, le voy a dar, discúlpame, mi microbiota, o sea, no. Sí es reconocer que más allá de una fuerza de voluntad, porque luego hay gente que dice es que no puedo dejar el azúcar, sí puede ser una cuestión de disbiosis, independientemente de que llenamos vacíos emocionales, etcétera, etcétera, y por eso digo que es un abordaje complementario, pero también tiene que ver la predilección de alimentos que nos demanda la microbiota. Entonces, al hacer cambios de alimentación, nos puede costar trabajo 1 o 2 semanas, pero pasa el tiempo y después hasta los pacientes dicen, ya, Gaby, no me cuesta tanto trabajo comer sano, porque también al mejorar, al consumir probióticos y al mejorar esta disbiosis, al regular nuestra microbiota, nuestra decisión sobre el consumo de alimentos se vuelve eso, una elección y deja de ser un sacrificio, ¿ok? Entonces, la regulación de la microbiota impacta en prácticamente cualquier enfermedad. Y si hoy en día no te gustan las verduras, pues lo siento, cómelas, aunque sea por tu microbiota, ¿ok? Entonces, el abordaje, y ya con esto voy a terminar,
como mencionaba yo, todas las enfermedades comienzan en el intestino, y lo dijo Hipócrates hace toda la vida, ¿ok? Y todas las enfermedades, todas, enfermedades metabólicas, cardiovasculares, neurodegenerativas, crónicas, autoinmunes, alergias alimentarias, la que sea, tiene un origen a nivel intestinal. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento es un abordaje nutricional completa y absolutamente personalizado, aunque hablamos de un común denominador, en donde tenemos que tener un adecuado consumo de proteína de origen animal, quitando ciertas sustancias que pueden ser alergenas, que pueden disparar ese sistema inmune, aunque el paciente las consuma y aparentemente no le causen molestias. Hay alimentos que tienen algo que llamamos mimetismo molecular. Y entonces se parecen entre sí, aunque pertenezcan a diferentes grupos alimenticios. Entonces tenemos que hacer un abordaje personalizado, aumentando el aporte de grasas buenas, quitando ciertos alimentos, el tener un adecuado consumo de proteína de origen animal, características de no empanizado, no capeado y no frito, pero a la larga, cuando yo les comparto a mis pacientes un menú, comen súper rico, porque también tenemos que desmitificar que el comer sano representa comer un apio y un atún, un atún y un apio a mordidas, ¿no? Hay una alimentación que puede ser muy sana, simplemente pues hay que acercarnos con un profesional que sepa del tema. Un plan de restauración intestinal que, igual a grandes rasgos, ¿en qué consiste? El consumo de probióticos, que los probióticos nos van a permitir repoblar, ¿ok? Y los probióticos idealmente, para la vida en general, pero idealmente deben de ser a manera de polvo. Cuando yo consumo probióticos a manera de cápsula, porque lo que estamos buscando aparentemente es repoblar el intestino, pero recordemos que disbiosis puede empezar hasta en la boca, ¿ok? El consumo, por ejemplo, de los chicles con edulcorante, pues hay disbiosis a nivel oral que va a impactar en el resto del tubo digestivo. Entonces, yo recomiendo el uso de probióticos en polvo que me permitan, desde que la persona los está consumiendo, desde que la persona los está poniendo en la boca, se pueda ir impregnando todo el trayecto del tubo digestivo para contribuir a esta reparación de la barrera digestiva de forma integral, ¿ok? Alimentos ricos en glutamina, que por lo general son los de origen animal, que de origen animal de nuevo, lo que es magro, ¿ok? Es que Gaby dijo que había que comer proteína y nos vamos a comer el tuétano o el chicharrón o la salchicha. A ver, eso es grasa, ¿ok? Hablamos de alimentos ricos en proteína, pero que sean magros. El consumo de magnesio, como es el caso del magnecal, que ojo, si el paciente tiene gastritis, no recomiendo el herbal citrus por esto de que es efervescente, pero cuando el paciente tiene diarrea, no magnesio, cuando el paciente tiene estreñimiento, le va a caer increíble y que a la larga se necesita. Y eso sí, la curcumina, como es el caso de la procosa, aunque la procosa Usana la diseñó para temas articulares, la curcumina funciona como un inmunomodulador y actúa increíble en la restauración digestiva. Entonces, una de las herramientas que yo más ocupo para problemas digestivos, ayuda a regular la digestión. El consumo de vitamina D, que estamos a un mes escaso de que por fin tengamos esta maravillosa vitamina D, que la ventaja de la vitamina D de Usana es que tiene esta combinación de vitamina D3 con K2, que idealmente así es como debemos de tomar la vitamina D, para que entonces el hueso se fije donde debe y no se calcifiquen las arterias. Tiene que ir complementada con vitamina K2. El consumo de antioxidantes, como es el caso de los Essentials, el HPS, aunque también lo escuchamos y más como va dirigido a protector hepático, también es un excelente antioxidante, excelente forma de restaurar el intestino. Entonces ahí como que yo los combino. El consumo de omega 3 y más que omega 3, que sea esta combinación de EPA con DHA, por el efecto desinflamatorio que estamos buscando. No solamente es para que baje el colesterol y triglicéridos, para perder masa grasa, también es para disminuir la inflamación general sistémica que tenemos en el cuerpo. Y la fibra, que aquí va a depender mucho, si el paciente tiende a la diarrea, pues no vamos a ocupar fibra, pero aunque el paciente evacúe normal, ahí sí podemos apoyarnos de fibra, obviamente si el paciente es estreñido mucho más, pero la fibra y sobre todo el tipo de fibra que tenemos nosotros. El Fibergy es una fibra funcional. Además de tener enzimas digestivas y ser una fibra funcional, la abres y hasta huele rico, ¿no? Las fibras convencionales son un polvo grueso. Y normalmente ahí lo que sucede es que si la persona no consume suficiente cantidad de líquido, se entorpece y ya sale peor la cosa. Y a la larga se hacen dependientes de la fibra. La fibra del Fibergy, al ser fibra funcional, el paciente la va a utilizar de manera inicial todos los días, pero a la larga el paciente se va a ir dando cuenta que la corrección del problema digestivo se logra y que puede dejar de consumirla y se logró restaurar el hábito intestinal. Entonces, ¿le hace daño seguirla consumiendo? No, pero no se vuelven dependientes de la fibra, como pasa con muchas otras fibras comerciales. Y como ya mencionaba yo, bajar el estrés. Ir a terapia, mindfulness,
pintar mandalas, vete a ver pajaritos en el parque, ponte a ver Franco Escamilla para que te me relajes un rato, lo que sea que a ti te ayude a bajar el estrés. Y una excelente herramienta es el Stress Relief, que bueno, no lo tenemos en México. El Stress Relief es ashwagandha, que es uno de los mejores adaptógenos y entonces funciona para adaptarnos al estrés, pero también mejora el sueño. Ahora tenemos uno increíble nuevo que es el Ribol, que tiene GABA y que el Ribol nocturno, el sobre de la noche, es una bendición del Señor porque es esta combinación de inositol, GABA, magnesio, ashwagandha y melatonina. Entonces, mejor relajante natural creo que no puede existir, ¿ok? Y pues que sepamos que para el 2050 la principal causa de muerte está proyectada que sea de origen infeccioso, porque aunque hemos avanzado mucho en la tecnología médica, las superbacterias por el abuso de los antibióticos van a ser la principal causa de muerte global. Y los dejo con esta frase que es una de mis favoritas, seguramente ya la habrán escuchado de mí, que si tu médico te receta medicamentos sin antes preguntarte acerca de tu dieta, de tu sueño, de tu rutina de ejercicio, tu consumo de agua y cómo estás de estrés y si tienes algún problema en la vida, entonces no tienes un médico, lo que tú tienes es un traficante de drogas. Pues muchísimas gracias y por mi parte sería todo.